Si viene lo de la prohibición, pues será todavía muchísima más vulnerabilidad para la mujer, muchísima más situación de ocultamiento de las situaciones. Y más difícil que lleguen a los recursos, más difícil de nosotras acercarnos a ellas. Es que es así, o sea, si no pueden estar en los pisos, si no pueden estar en la calle, nos creemos de verdad que va a desaparecer, que esas mujeres todas van a encontrar trabajo en otra cosa. Eso creo que no es así. Muchas de las mujeres que ahora mismo están prostituyéndose, si al llegar al país hubieran tenido otras medidas u otras acciones que se pudiesen hacer, no estarían ejerciendo prostitución. Bueno, pues yo soy Nieves de León Reyes, soy oblata del Santísimo Redentor y en este momento vivo en Murcia y pertenezco al equipo provincial. Y yo soy Roberto Ferreiro y Mil, soy persona laica, soy también personal contratado por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Estoy en el proyecto que tenemos en Ferrol y además soy parte del equipo de proyectos de la provincia de Europa. Bueno, pues Oblatas en Europa, que estamos presentes en 3 países, en Italia, en España y en Portugal. Trabajamos con mujeres que están en situación de prostitución o son víctimas de trata para la explotación sexual. Y dentro de la provincia pues tenemos diferentes tipos de proyectos, ¿no? Tenemos centros de atención social, digamos. Tenemos centros residenciales donde las mujeres son atendidas, tanto mujeres solas, mujeres con hijos, mujeres víctimas de trata. Y luego hacemos también pues todo un trabajo de calle, que llamamos que es trabajo en medio abierto, o sea, pisos, en clubs, en polígonos, donde las mujeres están ejerciendo prostitución. ¿Qué realidad social encontráis? A ver, en general son mujeres que vienen de otros países, casi todas las mujeres que atendemos en los proyectos son mujeres migradas y bueno, son mujeres, la verdad es que depende del país de procedencia de las mujeres, pues son mujeres a lo mejor con una formación mayor, menor, pero en general son mujeres que han tenido que emigrar por una situación de dificultad social, personal. Si quitamos pues todas las mujeres que han sido víctimas, que han sido traídas a la fuerza o engañadas al país, ¿no? Que están mujeres en tránsito hacia otros países o mujeres de destino aquí para ejercer prostitución aquí en España. ¿Quieres decir, por ahondar un poco en los datos, que por ejemplo las que vienen de América del Sur, Centroamérica, tienen un nivel de formación mayor que las que vienen de África? Es un poco... es que cada persona es su propia historia, entonces sí que es muy diferente. Por ejemplo, en este último año se recoge en el estudio que realizamos de intervención en todos los proyectos a nivel Europa. La mayoría de las mujeres venían de países latinoamericanos y en cuanto al nivel de estudios era muy variado. Todas tenían una formación básica seguro, o sea, es que como que se desmiente ese típico tópico o ese estigma de que son mujeres sin formación. Algunas incluso educación secundaria o así, pero sí que tienen cierta formación. Yo creo que con respecto a las mujeres que provienen de África o incluso de Asia, que son mujeres donde sí que presentan menos formación, hay esa diferencia, pero tampoco se puede... Exacto, no se puede generalizar. ¿Me hablas de tu trabajo? Yo tengo formación de pedagogía, soy pedagogo, y en estos momentos soy la persona que coordina el proyecto en Ferrol. Lo que hacemos en Ferrol básicamente es el día a día de lo que es poner en la calle, poner en el día a día lo que acaba de comentar Nieves. Es una intervención de apoyo social a las mujeres, que es una intervención social, una intervención y apoyo psicológico, y todo ello parte del trabajo en calle. Tenemos un programa donde nos acercamos a los lugares donde se identifican situaciones donde se da prostitución, en la zona de Ferrolterra en este caso, que normalmente son clubs, pisos y también un poco bares o lugares de contacto. Esto está también cambiando un poco a raíz de lo que fue el COVID, el impacto que tuvo el COVID, pues desde la deslocalización a través de contactos por internet o incluso nuevos modos de contacto. Vamos a pararnos un poquito, si os parece, en la pandemia, porque yo hablando con algunas de ellas me han comentado que en la pandemia fue un tiempo tremendamente duro,
se sintieron totalmente abandonadas por las instituciones, ignoradas completamente, sobrevivieron a base de solidaridad o trabajo social de órdenes como la vuestra y solidaridad intragrupo, ¿no? Es decir, conocidas que se ayudan porque saben que están pasando hambre y están pasando situaciones muy, muy dramáticas. ¿Cómo fue ese tiempo? Pues sí, no, ese tiempo fue un tiempo dramático, como dices, por el tema, sobre todo del confinamiento, ¿no? De no poder salir. Ahí tenemos, pues también hicimos un estudio un poquito también en esa fecha de cómo había sido nuestra intervención, ¿no? Principalmente las mujeres sintieron el aislamiento, aumentó casos también, nosotros decimos casos de ansiedad, ¿no? Todo el tema de cómo podían gestionar el no tener dinero, el cómo poder gestionar el tener que mandar dinero, que muchas, ¿no? Mantienen a las personas que tienen en los países de origen. Ahí fue un estado de mucha ansiedad. Y luego algunas de estas mujeres se vieron en la calle porque cerraron los clubs, cerraron los pisos. ¿Y dónde voy? Porque muchas vivían en los pisos y en los clubs, ¿no? Y entonces por eso pues vivieron a través de solidaridad de unas de otras y a través de entidades también sociales que estaban, ¿no? No sé, ahí también Roberto puede... Sí, fue un total caos, porque de repente se cerró la sociedad, ellas ya, hay que contar que estas mujeres, la mayoría de ellas, pues están, sobre todo las que están en situación de explotación, pues estaban ya en una situación de aislamiento. Pues si se suma a mayores ese cierre, pues esos problemas de ansiedad, esos problemas de estrés, esos problemas a nivel psicológico aumentaban precisamente por ello, porque por un lado ni sabían lo que estaba pasando fuera, sabían que la gente no podía salir, sabían que la gente no sabía que había una enfermedad, tampoco sabían qué les estaba pasando a sus familias en su país de origen, porque ya no tenían contacto, pues ahora mucho menos, y mientras tanto tenían que seguir recibiendo hombres. Bueno, más que recibiendo hombres, tenían que ir junto a los hombres, porque ahí también cambió la forma de contacto con los hombres. Eran ellas que tenían que ir a los pisos o a los lugares donde los hombres las llamaban para que fueran. Y ahí aumentaba el mayor estrés, porque muchas de estas mujeres en situación irregular, pues ya las podían coger en la calle, precisamente porque no se podían dar, y encima a mayores por el tema de que estaba prohibido andar por la calle. Y también estaba, yo creo, la situación de que estábamos ante una enfermedad que no sabíamos cómo se contagiaba al principio. Y ellos estaban en una completa desprotección. Hay ya ese riesgo y exposición a las enfermedades de infección de transmisión sexual. Pues a mayor estaba el tema del COVID, pues fue una situación de muchísimo estrés, de muchas mujeres en la calle, muchas mujeres sin tener alimentación, porque de repente fue como una vuelta a esas necesidades y a esa asistencia básica de todo. ¿Y cómo trabajáis ahí? Pues bueno, ahí nosotras mantuvimos los proyectos, ¿no? Funcionando. Se crearon nuevos canales de funcionamiento de los proyectos. Por ejemplo, el WhatsApp pasó a ser un medio, un canal fundamental para contactar con las mujeres, que estaba empezando a hacerlo, pero que durante la pandemia fue un boom, ¿no? Y bueno, mantuvimos los centros de atención abiertos porque eran centros de urgencia, ¿no? Con las mujeres, para seguir dando pues mascarillas, sobre todo atendiendo esa parte que decía antes Roberto también, de necesidades básicas que pensábamos que ese tipo de atención ya no teníamos que hacerlas, y se volvió a hacer atención de dinero para comida, bueno, pues todo lo que eran todas las atenciones, eso de mascarillas, para que no se conseguían en un primer momento para nadie, pues ahí, pues un poco ingeniándonos ahí y estando cerca de ellas, ¿no? Yo creo que ahí la institución mantuvo pues una apuesta por seguir al lado de ellas, ¿no? Y con el consiguiente miedo de todo el mundo, ¿no? Al principio era como un poco pánico de todo el mundo, tanto de los profesionales como de las mujeres, pues gestionar eso, bueno, pues lleva su momento de crisis, ¿no? Pero que ahí también pues supimos estar y dar una respuesta, ¿no? Eso lo vemos ahora, ¿no? Cuando ya pasó y miramos para detrás y dijimos, bueno, qué bien, pudimos dar una respuesta y pudimos estar ahí, a pie de calle con ellas, ¿no? Pero me estás diciendo que en algún momento, evidentemente, pensando que os la jugabais. Hombre, claro que sí, porque el desconocimiento de todo lo que estaba pasando era algo que nadie habíamos vivido. Entonces, ante el desconocimiento, pues claro, te dices, Dios mío, ¿cómo será esto, no? Estamos pasando peligro, nuestra vida puede estar pasando peligro, pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? Yo creo que... Hay una cuestión que está siempre en el centro de la disputa, de la polémica, que es tanto por ciento de trata,
¿cuántas de ellas son víctimas de trata de mujeres y cuántas no? A ver, nosotros datos globales no tenemos, ¿vale? Tenemos de las mujeres que hemos atendido nosotros en el proyecto. En los proyectos, cuando digo proyectos es Italia, España y Portugal, ¿vale? Los 15 proyectos que tenemos en este momento en nuestra provincia, que es jurisdicción, digamos, ¿no? Entonces, nosotros en el año 2021 hemos atendido a unas 670 mujeres posibles víctimas de trata, ¿vale? Para nosotros posible víctima es que cuando se le hace la intervención, cuando las trabajadoras, las educadoras tienen el trabajo con las mujeres, pueden detectar indicios de trata. De esas mujeres, solamente han sido identificadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 113 mujeres. Por tanto, pues esos son los datos que nosotras manejamos, ¿no? Queda un porcentaje muy alto de mujeres que podemos decir que son víctimas de trata o tenemos indicios, pero no están identificadas. Uh-huh. Con lo cual, pues podemos tener pues, un porcentaje de casi 500 mujeres de las que nosotras hemos atendido, que están ahí en un limbo, ¿no? Una situación indefinida. Claro, una situación en la que no pueden acceder a determinadas ayudas, tampoco son reconocidas, y ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Pero no podemos hablar de datos globales de España. Hablamos de los datos de las mujeres con las que nosotras estamos atendiendo. Uh-huh. Sí, es eso, que el gran problema de cuando hablamos de víctimas de trata con fines de explotación sexual es lo que supone el ser identificada como víctima de trata con fines de explotación sexual, es decir, es todo ese proceso judicial hasta que es reconocida como tal. Nosotras, como dice Nieves en nuestra intervención, vemos indicadores que llamamos, o sea, que son situaciones que pueden, pues eso, estar identificando que una persona está sufriendo ese proceso de trata sexual, pero claro, no podemos decir que son víctimas de trata porque no están reconocidas como tal. Bien, pero ¿qué indicadores manejáis que nos ayuden a tener una idea del perfil con el que trabajáis? Claro, son indicadores que ya vienen marcados desde la propia ONU, que después se adaptan también a las distintas leyes estatales y que después se adaptan en la intervención que tenemos. Pues, por ejemplo, son el que no maneje su documentación, el que no sepa decir dónde está localizada, que no conozca el idioma, que no maneje el dinero que consigue a través de los contactos con hombres. Son muy diversas, son muchas. Entonces se habla de que cuando ya tienen 5 o 4 de estos indicadores podemos estar hablando de una mujer que es víctima de trata con fines de explotación sexual. Uh-huh. Pero claro, todo eso después requiere de que hasta ahora venía siendo así, que requiere de que denuncie y de que continúe ese proceso un poco con la justicia. Uh-huh. Tenemos ahora una de las razones por las que estamos aquí es esta proposición de reforma legal, de ley orgánica. Yo no sé si tenéis una posición como Latas sobre esa modificación legal o no. Yo creo que como posición, creo que todavía estamos un poco analizándola, porque como hubo tantos cambios del principio que iba a ser a lo que es finalmente, yo creo que posición como tal no, creo que estamos un poco evaluando con las propias mujeres lo que está suponiendo. Exacto, estamos un poco a la expectativa, ¿no? También con ellas, para ver en qué medida de verdad les va a afectar o no les va a afectar, como... Ellas se quejan de que no les han consultado, yo no sé si a vosotros sí os han consultado. A nosotras no, o sea... No, yo creo que las mujeres en general, también hay que tener en cuenta las mujeres que atendemos desde los proyectos nuestros, uh-huh. ¿no? En general son mujeres que están ejerciendo prostitución no como una opción laboral entre 20 que pueden elegir y que son mujeres que han llegado al ejercicio de la prostitución por una serie de circunstancias diferentes pero desfavorables en su vida, ¿no? O sea, no es que lo vivan como algo que evidentemente hay de todo, porque estamos en muchas ciudades, pero normalmente a veces estas leyes incluso a ellas les quedan un poco lejos, ¿no? Fijaros que yo he hablado con muchas, han pasado muchas por esos micrófonos y pasarán más. La mayor parte de ellas son españolas o americanas. Todas parten de una necesidad económica. Hay personas que dependen de ellas, hijos, padres, abuelos, algunas incluso ayudan a niños de la calle. Ayer estuvimos en la conferencia episcopal hablando con Luis Argüello. Y una de ellas era una venezolana que mantiene en su barrio un pequeño centro de ayuda a niños de la calle. Algunas de ellas tienen formación académica elevada, es decir, tienen títulos. Estoy hablando concretamente de esta mujer, es una ingeniera civil, título venezolano.
casi todas las que vienen de América han llegado a España, se han encontrado con una ley de extranjería que no les permite trabajar, tienen una necesidad económica importante para sostener a sus familias. Los trabajos que les ofrece el mercado laboral son trabajos de muchas horas y remuneración baja, y a la vez los títulos que tienen no sirven de nada porque no son convalidables, ¿no? Y entonces inician siempre un trabajo de asistencia social, ayudando a una mujer enferma de Parkinson o de Alzheimer, trabajos como camareras, y hay un momento en el que deciden pasar a la prostitución, porque alguien les ha hablado, porque lo han visto, porque alguien les ha dicho, y inician un camino en el que dicen, aquí tengo un dinero. Algunas lo hacen a largo plazo y otras tienen un plan B y dicen, bueno, esto lo hago por un tiempo y cuando consiga el dinero necesario para montar un negocio en Venezuela, en Colombia, en México o en Panamá, me retiro y me dedico a otra cosa. Eso es lo que yo he percibido. Es decir, necesidad sí. Sí. Necesidad sí para... Obviamente, sentar delante de este micrófono a una víctima de trata, pues no es fácil. Es complicado, sí. Pero las que sí se han sentado, insisto, españolas y americanas, todas parten de una necesidad. Algunas, hay un testimonio de una chica peruana que se llama Ángela, que es terrible porque ella llega a España para terminar sus estudios de Derecho y convalidarlos aquí, y cuando llega a España su familia entra en una profunda crisis porque al padre le detectan un tumor cancerígeno, no tienen dinero para mantener un tratamiento, la madre entra en depresión que 9 años después sigue metida en ese pozo, y ella se dedica a la prostitución como alternativa urgente, inmediata para conseguir dinero, para poder pagar a su padre un tratamiento que la Seguridad Social peruana no le pagaba y para hacer que su hermano siga estudiando, hermano que el año que viene se gradúa como médico en una universidad privada española. Entonces dices, necesidad urgente, inmediata de dinero para sostener a los suyos. Eso es lo que yo me he encontrado en un porcentaje elevadísimo, teniendo en cuenta lo que decimos, que sentar aquí a una persona víctima de trata es prácticamente imposible. Sí, a ver, yo creo que la experiencia que tenemos nosotros desde los proyectos nuestros es esto, son mujeres que están ejerciendo prostitución porque tienen una necesidad en su país o porque, pues sí, o que están aquí en España y tienen una necesidad de manutención, de alojamiento, de cuidar a otras personas de su familia. Entonces, yo creo que mayoritariamente lo que nosotros tenemos es eso. O sea, estas mujeres son las que llegan a nuestro proyecto. A estas mujeres que llegan a los proyectos, a veces todo el tema social, político nuestro no están al día, no les preocupan, no sé, no está dentro de su... Pero saben que les va a afectar. Claro, eso sí. Claro, aparte... Porque algunas ya dicen, bueno, pues si esa ley sale como está, me iré a Suiza. Claro, eso sí. Son conscientes de que esta ley algo le va a modificar su vida, ¿no? Así, bueno, en nuestro caso muchas mujeres sí que vinieron al centro a preguntar, un poco nos preguntaban, nos cuestionaban cuando estábamos en el trabajo de calle, ¿qué va a suponer? Porque encima la información que les llega a ellas les va a llegar más sesgada todavía, porque no va a venir de un periódico, no va a venir de la prensa, va a venir del proxeneta o va a venir de una persona que paga por tener sexo con ellas, donde les va a explicar que esto se va a poner de esta manera o de otra manera. Entonces, sí que es cierto que a nosotras, desde el primer momento donde se hablaba de esa aprobación, ya por agosto y tal, sí que nos venían a preguntar qué iba a suponer o qué les iba a pasar. Y es un poco cuando se hablaba de esa prohibición, cuando se hablaba de que podrían ser ellas incluso también punidas, en plan, o castigadas por estar en situación o por estar en contexto de prostitución. Entonces ahí sí que hay un momento como que tratar de informarnos y tratar de darles información. ¿Y vosotros qué creéis que va a pasar? Yo sinceramente ahora mismo, yo creo que estamos a la expectativa, y las mujeres también, que es lo importante, pero porque realmente al final, como quedó la ley, que fue con esa prohibición de los anuncios de prostitución, lo que está pasando es que se está invisibilizando más las mujeres o aquellas mujeres con las que no hemos contactado. Nos es más difícil llegar a ellas. Si bien lo cierto es que hasta... Eso ya está en vigor. Sí, en plan, ya está. Pero ahora lo que viene es el cierre de locales... Eso, en principio... las multas para los eso en la ley clientes... la ley no está recogido como tal. De momento. La proposición que está en el Congreso, sí.
Pero lo que está hasta ahora, en principio, es la... Lo que está en vigor no, lo que está en vigor es anuncios. Lo del anuncio y todo sí, eso. pero eso está dentro de la ley famosa del sí es sí. Exactamente. Sí es sí, que vale para todas menos para las prostitutas. Y ellas es eso, en plan, pero todas no está funcionando, porque iba a decir el año pasado, la semana pasada, preparando el trabajo de calle, nuestro trabajo de calle lo preparamos a través de buscar anuncios, a través de foros, Sí que es cierto que una de las páginas más reconocidas donde estaban esos contactos desapareció, quitó los anuncios de contactos, pero ya hay otras páginas que todavía son más explícitas, porque son con fotos reales, les obligan a tener fotos reales, siguen vigentes, incluso algún periódico de donde soy yo, pues todavía mantenía los anuncios de contactos. O sea que de momento tampoco es eso. Si viene lo de la prohibición, pues será todavía muchísima más vulnerabilidad para la mujer, muchísima más situación de ocultamiento de las situaciones y... Más difícil que lleguen a los recursos, más difícil de nosotras acercarnos a ellas. Claro, vosotros perdéis el radar. Claro, es que es así, o sea, si ellas, si no pueden estar en los pisos, si no pueden estar en la calle, ¿nos creemos de verdad que va a desaparecer? ¿Que esas mujeres todas van a encontrar trabajo en otra cosa? Eso creo que no es así. Entonces van a seguir estando más vulnerables porque no las vamos a poder ver, no van a poder estar, o tendrían que venir ellas a nosotras, pero ¿cómo, no? ¿Cómo es ese contacto? Nosotros el mayor contacto que tenemos con las mujeres es saliendo, pues a las calles, a los pisos, y es donde poder decir, mira, estamos aquí, si necesitas cualquier cosa, estamos aquí, este es nuestro teléfono, si quieres llamarnos, y muchas llaman, claro, y de hecho vienen. Sí, se perderá ahí Claro, y lo que les preocupa también yo creo que es eso, porque estamos hablando de leyes que prohíben, que multan, y sí que se habla de que va a haber recursos para estas mujeres que están en esta situación, pero realmente no se está diciendo qué. Se habla de que va a haber un presupuesto, pero no se está diciendo cómo se va a acceder a cómo se va a gestionar ese presupuesto y cómo se va a poder acceder a esas ayudas o esos apoyos. Porque todos sabemos que el Estado es tremendamente implacable cuando se trata de prohibir, perseguir, castigar, penar y multar, y tremendamente ineficiente cuando se trata de ayudar. Claro, y porque además tienen la experiencia contrastada de Francia, donde una ley similar lleva años funcionando, y a las ayudas... Ahora me explicas el movimiento de cabeza que el oyente no ve, pero a esas ayudas que el Estado francés ha publicado para ayudar a las mujeres a salir de los ámbitos de prostitución se han acogido creo que unas 150. Claro. Yo el movimiento de cabeza es porque sí que es cierto que se pone como ejemplo de ley, o sea, de ley abolicionista lo que está funcionando en Francia. Lo que vemos en este caso de Oblatas desde nuestra situación en Ferrol, por ejemplo, es que realmente no está ayudando al objetivo que tiene que ser esa ley, que es un poco el ayudar a la mujer para salir de esa situación o ese contexto de prostitución. Porque nosotras vemos y conocemos muchas mujeres que están en el proyecto, que le contactamos a través del trabajo de calle que hacemos en nuestra zona, que muchas de estas mujeres pues optan por ir a Francia a hacer plazas de un mes, de 2 meses, y entonces se mantienen ahí. Saben que se están corriendo el riesgo porque esa ley, puede ir en contra de ellas por muchos motivos, pero están yendo a Francia ahora mismo con esa ley que en teoría está ahí vigente y que en teoría está apoyando a la mujer. No sé. O sea que no me parece garantía suficiente, por lo que hablamos con las propias mujeres, una ley sin otro tipo de medios, pues sobre todo medios económicos, porque hablamos de que toda esta situación viene de una situación de vulnerabilidad de la mujer. Y también yo creo que hay que invertir mucho en educación. Y también en un cambio de una ley de extranjería restrictiva. Sí, fijaros que iba a ir a eso, ¿no? Fijaros que yo la conclusión que he sacado después de estar hablando con ellas durante 2 meses es que yo creo que una de las 2 medidas más eficaces para limitar el acceso a la prostitución o la opción de la prostitución, la trata es otra cosa. Una sería la reforma del mercado laboral y la oferta de trabajos dignos con remuneración digna, y la otra sería la reforma de la ley de extranjería. Es decir, creo que ahí tenemos dos campos donde trabajar más eficaces que ponernos ahora a prohibir algo que durante toda la historia de la humanidad ha seguido ahí independientemente de que lo queramos prohibir o no, ¿no? Sí, para mí una de las grandes reformas sería la ley de extranjería. Porque creo que muchas de las mujeres que ahora mismo están prostituyéndose, si al llegar al país hubieran tenido otras medidas o otras
acciones que se pudiesen hacer, no estarían ejerciendo prostitución, la verdad. Quitamos la trata, quitamos la trata, pero mujeres que empiezan a ejercer prostitución, porque para que puedas empezar a trabajar tienes que tener una serie de años, tienes que tener una serie de condiciones, y se las estamos negando. Claro, porque realmente la reforma legal parte de un concepto en el que cuando lees la proposición te das cuenta de que quizá el legislador está convirtiendo en víctimas de trata a toda la prostitución. Sí, ese es otro debate que también está ahí sobre la mesa, ¿no? El tema de poder, si toda la prostitución que está en el país es trata o no, ahí también hay, por supuesto, también hay diferentes opiniones y no sé, nosotras sí que creo que no toda la prostitución que tenemos son víctimas de trata, evidentemente. Pero sí, a veces en determinadas leyes o en determinadas, parece que asimilan que todas las mujeres que se prostituyen en España son víctimas de trata. Desde nuestro trabajo podemos decir que eso así no pasa, no es así exactamente. Y bueno, digo que también está la realidad de explotación sexual, porque parece como que es o es prostitución o trata sexual. Pero por el medio está esa explotación sexual, que creo que sí que hay muchísimos más casos y que muchas veces es muy difícil de que las mujeres sean reconocidas como víctimas de explotación sexual. Y ahí sí que también es otra laguna gorda a nivel, pues podemos decir social, porque al final es una responsabilidad de todas nosotras. Y es un poco a ver cómo se puede hacer, porque parece que como para que sea reconocida como víctima de explotación sexual se piden unos máximos. Entonces, cuando tenía que ser unos mínimos, en plan al mínimo indicio, al mínimo tal, por reconocerte como víctima de explotación sexual. Y se está viendo que es muy difícil por todos estos temas legales, que yo igual no soy la persona más adecuada para comentar. De vuestros proyectos, ¿qué conclusiones sacáis? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que tiene éxito? ¿Qué es lo que permite un mayor tránsito de mujeres que se dedican a la prostitución a una vida diferente? Bueno, yo creo que lo principal para nosotros, y que siempre hemos tenido esa línea, es el tema de la formación. O sea, cuando una mujer viene a España, pues el ayudarle a entender el mercado laboral español, darle herramientas para que ella sea capaz de enfrentar con medianamente éxito la incorporación al mercado laboral. Es lo más que funciona. O sea, la ayuda por la ayuda, vemos que paliamos, pero no ayudamos, no damos independencia a la mujer para que ella sea capaz luego de manejarse sola. Cuando hablas de ayuda por ayuda es los 400 euros al mes. Claro, pues una ayuda económica que a veces es necesaria, o pues un piso de acogida durante un tiempo. Bueno, eso te ayuda en un momento de tu vida, pero el tema de la formación creo que es una apuesta que estamos haciendo grande a nivel de todos los proyectos, porque sabemos que en la medida que tú formes a alguien, pues luego podrás acceder con más éxito un trabajo, no sé, ser independiente, ser autónoma. Yo creo que desde ahí sí que eso es algo que tenemos ya hace muchos años en la institución, de eso, intentar potenciar esa parte, o propiciar búsqueda laboral activa, ¿no? Cuando la mujer puede trabajar, cuando la mujer ya tiene... Sí, bueno, ya te recuperó su ser, su estar tranquila, ¿sabes? Porque también esto, cuando sale de esa situación, ese primer momento, es ese apoyo total a la persona para que tranquilízate, ya estás aquí, recupérate para ser tú misma, y a partir de ahí ese proceso que dice formativo es lo que más piden ellas también. Me hablas de las que vienen de fuera, pero yo me he encontrado muchas españolas que han encontrado una forma de trabajo que les da un dinero suficiente para tener independencia y flexibilidad, y que a la vez, a edades jóvenes, como los 23 años, dicen: estoy ganando un dinero que me permite acceder a una formación que por mi nivel de renta familiar no podría acceder, que me va a permitir luego salir de esto. De esos casos también hay. Lo que pasa es que esos casos nosotras en los proyectos no los tenemos tanto, porque no pertenecen, entre comillas, a un mundo de exclusión social. Tienen otras herramientas, otros niveles de poder manejarse, ¿no?, socialmente. Entonces nosotros en los proyectos así... Pocos casos. Sí, puede ser que algún proyecto, pero en general no tenemos de este tipo de mujeres que se prostituyen como algo más para poder tener una serie de... Porque vuestro objetivo está en el nivel que Carmen Meneses llamaría el nivel bajo de la prostitución. Sí. Claro, porque es el que encontramos también en el trabajo que hacemos. Como decimos, ese trabajo de calle que está, pues por ejemplo, en los invernaderos, que está en los pisos, que está en los clubs, que está en la calle. Son las mujeres que están, ¿no? Es más difícil encontrar
Es como una prostitución, entre comillas, más vulnerable o más, sí, más a los vientos del tiempo, ¿no? De cómo, ya. ¿Que va paralela a las crisis económicas? Pues también podemos tener ahí alguna punto de crisis económica, claro. Sí. Yo me he encontrado algunas trabajando en pisos que dicen: empecé esto en el año 8, empecé esto en el año 9, empecé esto en el año 10. Claro, en el año 8 nosotros también sufrimos en los proyectos cuando teníamos como mujeres colocadas, entre comillas, que se habían ya conseguido una inserción y tuvieron que volver a ejercer prostitución. Eso sí, claro, que lo vimos en los proyectos también, porque no tenían trabajos como muy precarios, ¿no? Entonces cuando, pues, de cuidado de personas, limpieza, claro, en la crisis de eso prescindimos, por eso esos trabajos caen y otra vez se ven, pues, abocadas a buscar otra vez comer, pues, a través del ejercicio de nuevo de la prostitución, con lo que supone de vuelta para atrás y para adelante, y con lo que supone a nivel personal, ¿no? De frustración un poco también, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas tenéis trabajando? ¿Cuántos equipos? Pues personas en la provincia, pues como te digo, del año 2021 éramos como en los profesionales de los proyectos Oblatas, teníamos unos 139 personas, 140 personas más o menos, en todos los proyectos, tipo educadores, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, ¿no? Lo que son equipos multidisciplinares del mundo social, formadores laborales. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo repartís el trabajo? Cuéntame un poco cómo son las tripas de Oblatas a la hora de... ¿Cómo creáis proyectos? ¿En función de qué? ¿Territorio? ¿Ciudades? Yo creo que un poco los proyectos están donde se identificó que esa realidad de prostitución era necesario que Oblatas estuviéramos presentes, un poco suelen ser lugares donde están cerca frontera, lugares donde hay zonas de turismo importantes, lugares donde hay movimiento de muchas mujeres, y suele ser también lugares donde sabemos que hay movimientos de hombres con dinero y que están solos, por ejemplo, zonas donde hay, pues, importantes núcleos industriales, donde hay, bueno, el caso de Ferrol, donde está implantada una academia de ejército bastante grande, este tipo de situaciones. Y creo que como modelos de trabajo, por así decirlo, hay como dos modelos, básicamente, que son casas de acogida, o sea, centros con casas de acogida, centros de día y centros de día que tienen también casa de acogida. Los centros de día son centros un poco multidisciplinares, que tienen, lo que decimos, ese trabajo de calle para acercamiento a la realidad de prostitución que hay en esa zona. Después suele haber siempre una atención social, que es necesaria para todo el tema del apoyo a nivel de integración social de la persona. El apoyo psicológico, que también es súper necesario en todo ese proceso de recuperación personal que tiene la mujer que viene a nuestro proyecto. También suele estar, como hablamos antes, esa parte de formación, porque reconocemos que ese apoyo formativo de cara a esa inserción, reinserción o nuevo ser de la mujer en la sociedad, pues es muy importante. Y suele haber también como un apoyo a nivel laboral de cara a búsqueda de empleo, que va muy orientado, que va muy en coordinación con ese trabajo formativo. Y después las casas de acogida mayores, está ese apoyo desde pues es un lugar donde la mujer puede estar, donde puede residir, donde puede olvidarse de esos problemas que tenía hasta ahora y centrarse en sí misma, y en algunos casos con hijos. Me importa y me interesa el trabajo psicológico, porque yo me he encontrado con algunas mujeres que llevan mucho tiempo en la prostitución, y cuando hurgas un poco en su situación interna, el daño más grave que tienen es que llegan a pensar que no sirven para otra cosa. Pues sí, el tema de la recuperación psicológica, ¿no? De sanar esas heridas, es un trabajo también muy lento y es un trabajo presente en los proyectos. Sí, hay mujeres que... Yo creo que está muy presente todo el tema del estigma social, que a lo mejor en España pues es algo que todavía, ¿no? Mujeres un poquito más mayores viven y han vivido, y de otros contextos sociales que también está presente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres latinoamericanas también tienen presente mucho eso de es que soy prostituta y ¿qué más puedo hacer?, ¿no? Y no todas, evidentemente, pero sí que ahí está, y por eso muchas veces muchas de las mujeres también ocultan esa vida y tienen una doble vida que psicológicamente termina también un poco pues teniendo ansiedad o desequilibrios, o bueno, ahí está, ¿no? El tema psicológico es un tema importantísimo que hay que tratar, y sobre todo también en las mujeres víctimas de trata, el haberte sentido engañada, explotada, ninguneada, no sé,
te quedas ahí sin ser, ¿no? Sin ese ser humano que tienes que ir, que se siente pérdida de esa dignidad, ¿no? Privada de dignidad. Exacto, ¿no? Pues es un trabajo todo de recuperación o de que sea otra vez consciente de que es un ser humano, de que tiene su dignidad, que tiene sus derechos y que tiene que vivir desde ellos, ¿no? Es un trabajo siempre digo lento, muy lento en algunas mujeres, y que tiene que estar presente en todos los procesos por ejemplo, de víctimas de trata, indiscutiblemente. Cuéntame cómo es el proceso desde que identificáis a una víctima de trata. A ver, es que el proceso es tan distinto, pero si llega, vamos a compartirlo entre los dos, ¿no? Un poco Sí, así. por supuesto. Pero llega la mujer al proyecto, nunca llega al proyecto y dice, yo soy víctima de trata. Es decir, pasa un tiempo, normalmente, hasta que la mujer, después de unas entrevistas, después de un acompañamiento, después de esos indicios que decía antes Roberto, empiezas a formularle preguntas, hasta que se da cuenta, ¿no? De un poco de que tú también te das cuenta y ella misma de que algo no funciona, ¿no? Y desde ahí empieza todo un proceso. Claro, luego empieza el proceso de quiere denunciar, no quiere denunciar, que ahí es donde yo creo que está un poco también el quid, ¿no? Claro, es un proceso súper largo, donde la mujer sufre un montón, donde vuelve a ser, nosotras decimos, de revictimizada, porque es contar una y otra vez la historia, volver a enfrentarse una y otra vez a las personas que le han hecho esa violencia. Y es eso, es un poco, primero tiene como un periodo de restablecimiento y reflexión, que se llama, donde tiene que decir si va para adelante con la denuncia o no va para adelante con la denuncia, sabiendo que si no va para adelante con la denuncia, es seguro que no va a ser reconocida como víctima, con lo cual ya también te genera un estrés, que se suma al que ya tenías cuando todo esto. Y a partir de ahí pues inicia todo el proceso, recabar todos los indicios, y empieza todo el proceso judicial, que normalmente dura un año por lo menos dura. Durante ese año la persona queda al aire, porque realmente no tiene derecho a trabajar, sí que tiene derecho a residencia, pero no tenía derecho a trabajar. Por eso muchas de esas mujeres pues al final acaban desapareciendo, precisamente también porque durante ese tiempo pues suelen recibir amenazas, un poco dependiendo cómo fuera el proceso de trata, suelen recibir amenazas, suelen recibir en plan coacciones, y al final se acaban un poco como no confiando en la justicia y no confiando que realmente van a ser reconocidas como víctimas, y que todo ese esfuerzo y todo ese dolor que están volviendo a vivir, pues... Entiendo por lo que decís que la mayor parte no denuncian. Sí. Muchas no denuncian, sí. Yo creo que también hay que tener en cuenta un poco el saber si se confían o no confían en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando muchas vienen de países en los que no se puede confiar. En los que no se puede confiar, ¿no? Entonces cuesta el que confíen todo lo que les ha pasado pues a un policía o a una persona que está de un uniforme, que yo creo que en eso también hemos mejorado, ¿no? Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también quieren hacerse más cercanos, intentan, se forman, o sea, yo creo que eso también ha ido cambiando con todos estos años y con las leyes, ¿verdad? Que están haciendo un esfuerzo. En general todo lo que tiene que ver con el tratamiento a las mujeres ha cambiado. Reconocer lo que sí. Pero bueno, va más lento siempre que el... Pero bueno, yo ahí también quiero reconocer el esfuerzo, porque es verdad que se está haciendo, ¿no? Es que yo creo que más que desconfiar de la policía, que bueno, en ese momento cuando están, digamos, en esa plena explotación, cuando están en el club, cuando están en el piso, que ahí sí que pueden tener ese miedo a la policía y desconfianza de la policía, yo creo que cuando inician estos procesos, entre ellas hablan de compañeras, de amigas que han pasado ese proceso. Y yo creo que de quien acaban desconfiando más bien es de la justicia en sí. Es que, por ejemplo, tú ves casos como es el caso Carioca, que creo que es uno de los casos más grandes que hubo a nivel estatal, que tuvo más de 70 piezas, donde al final, incluso con mujeres muertas, que eran menores de edad cuando habían sido violentadas, y que no hay total impunidad. De las mujeres al final, muchas de ellas se perdieron. Muchas de ellas estaban entre los proyectos que estábamos presentes por Galicia. Las conocíamos, estábamos por ahí, pero todas se diluyeron, o sea, quedaron en nada. No están ni muchas de ellas, la gran mayoría están sin identificar, y las personas que las violentaron pues están, bueno, prácticamente todas, por no decir todas, están en la calle, con penas de multas estamos hablando de multas de igual 2.000 euros después de haber causado un aborto. Ya. Sí, no es un buen precedente para tener confianza, ¿no? Efectivamente. Y lo malo es que hay casos como ese, estamos hablando del Carioca, que quizás es el más grande y más mediático, pero de ese hay muchos más, si vemos en la prensa.
¿Os atrevéis a darme una indicación de cómo ha evolucionado el mundo de la prostitución en los últimos años? ¿Ha crecido? ¿No ha crecido? ¿Ha variado el origen de las mujeres que se dedican a ese mercado? ¿Qué líneas maestras, un poco por ir terminando, me podéis dibujar de vuestra experiencia, no sé, de la última década? Claro, yo también, esto es de veces de conversaciones que tenemos con mujeres, porque en nuestros proyectos también hay grupos de mujeres que son mayores, que ya tienen 70 años, que todavía están en este contexto de prostitución y te cuentan cómo ha cambiado. Entonces yo creo que mejor que la que tienen ellas no hay, ¿no? Entonces ellas hablan sobre todo de que antes estamos hablando de años 70, a principios de los años 80, donde la mayoría de las mujeres eran españolas, eran mujeres que pues de una base social baja, que igual no tenían otra alternativa, que eran igual las propias familias las que les empujaban a estar en situación de prostitución. Como en los años 80 y 90, como que empieza a haber el boom de mujeres que son traídas de Latinoamérica, fundamentalmente en la zona del norte, eran de Brasil y Brasil de Colombia. Y a partir de ahí como que ese mundo que fue creciendo bastante más, empezaron a abrir, antes eran solo clubs, empezó ya todo el tema de pisos, el tema de restaurantes de contactos, y eso yo creo que fue exponencialmente aumentando. Seguramente Nieves, que tiene más experiencia ahí. Sí, yo también, ¿no? Cuando hablas yo he estado también en 2 ciudades así, también de tradicional barrio de prostitución, y también cuando hablas con mujeres... ¿Qué son? ¿Qué ciudades? Yo he estado en Palma de Mallorca y en Barcelona. Y entonces sí, también te cuentan cómo ha ido cambiando el perfil, ¿sabes? De esos años 80 que empezaron a llegar, 90, ¿no? Y todo pues después también vinieron personas del este. Del este, cuando cae el muro. Exacto, personas del este. Luego empiezan a llegar muchas a los barrios, en estas 2 ciudades concretas, nigerianas, ¿no? Muchas mujeres de Nigeria. Bueno, pues sí, van como... Y tú sientes a veces que van por olas, ¿no? O sea, de repente llegas y dices, uy, muchas colombianas, por ejemplo, venezolanas, han empezado a llegar hace poco a los proyectos por la situación que están viviendo en el país, ¿no? Yo lo que creo sí que creo que el nivel de, o sea, cómo ha cambiado la prostitución, de verla, ¿no? De verla como algo marginal, ¿no? Algo de los barrios, tal, a ver la prostitución como una forma de ocio en este momento en la sociedad, ¿no? Yo creo que ese cambio de mentalidad sí que se puede apreciar mucho a lo largo de los años, ¿no? No sé, vas a dar charlas, alguna vez también damos charlas a jóvenes, ¿no? Y ves que el tema de prostitución está perfectamente aceptado y asimilado en los jóvenes y normalizado, ¿no? Y lo ven como muy normal, pues después de una noche de fiesta o lo que sea, pues llamar a un piso o un club o terminar la noche en una casa de citas, ¿no? O sea, está como, entre comillas, normalizado. Pues creo que eso sí que ha cambiado la sociedad, ¿no? Y después lo que hablábamos antes, el tema COVID. El COVID también fue un cambio, yo creo que era algo que se veía viniendo, el tema del mundo virtual, dentro, o sea, la prostitución dentro de ese mundo virtual, y creo que la llegada del COVID lo aceleró. Entonces todo el tema de plataformas de contactos a nivel virtual, todo el tema de redes sociales, todo el tema es eso, y al final lo que hace es que está mucho más a mano, y encima más a mano de gente joven, que es lo que estamos viendo. Y de gente cada vez más joven. Bueno, supongo que la difusión masiva, accesible de manera rápida y cómoda de la pornografía tampoco ha ayudado mucho a que veamos digamos, trabajo de una forma especial, ¿no? Sí, yo ahí la verdad conozco poco, o sea, no conozco mucho todo el tema de pornografía y tal, pero sí, yo creo que algo tiene que ver, que podamos acceder fácilmente a cualquier contenido pornográfico en nuestras manos, lo tenemos. O sea, lo tenemos a un clic del móvil. Entonces, claro, yo creo que ayuda un poco. Bueno, pues os agradezco muchísimo esta conversación. Vale, muchas gracias. Hasta siempre.
Thank you.